del recinto. Los hijos de la Alhambra, pobres huéspedes de salones suntuosos, no contentos con lo que ven y poseen todos los días, amontonan los tesoros de su imaginación. Irving se complace en repetir que los hombres y las mujeres entre los que vive son extraordinariamente felices. Lo son por esto, por gozar sin límites de las noches estrelladas o del canto de los pájaros al alba. Y por sumar a estos regalos tan inocentes las fábulas mentiras, las fantásticas evocaciones de los días gloriosos del Alcázar. Washington Irving tiene para nosotros tres facetas, o casi cuatro, clarísimas. En primer lugar, llega en 1829, es uno de los primeros viajeros románticos que llega a la Alhambra a principios del siglo XIX, se encuentra en una Alhambra muy destruida. Él se da cuenta de la gran belleza de la Alhambra como uno de los patrimonios culturales más importantes. Hace un libro de visitas porque considera que la Alhambra hay que conservarla, hasta entonces la gente escribía en cualquier yeso. Por otro lado, con su libro, Los cuentos de la Alhambra, difunde a la Alhambra por todo el mundo más o menos anglosajón. Es también una persona que habla de la conservación. Es el 150 aniversario de la muerte de Washington Irving y se plantea una serie de actividades con respecto a ello. O sea, se planteó que posiblemente hacer una escultura en los bosques de la Alhambra fuera un hecho simbólico importante como culminación de estas actividades y de esta conmemoración. En un primer lugar, no se sabía qué tipo de escultura se iba a hacer. Se pensó que se podía hacer también una escultura de tipo simbólica, pero se llegó a la conclusión que una escultura figurativa, que es decir, una figura realista, sería lo más importante por dos hechos. Primero, porque representaría muy bien lo que queremos decir, es decir, el agradecimiento a este escritor norteamericano y a su obra, que ha sido verdaderamente una obra que ha lanzado a la Alhambra. Entonces, se presentó intentando hacer que el personaje estuviera. Nos pareció excesivo, que era mucha narrativa, yendo hacia la simplicidad y pensando que la presencia de él podía ser de una manera más abstracta, sugerir que estuviera la Alhambra, pero él, la presencia de él como no tan figurativo, sino como el recuerdo y tal, y entonces proyecté hacer un busto grande, mayor de tamaño natural, y solo el busto. Renunciar a la figura de él me parecía difícil, entonces lo que hice fue renunciar al relieve, y entonces dije, pues ya solamente ponemos la figura delante del bosque y solamente la figura. Y en el pedestal hemos incrementado lo que estaba en el relieve. Hemos hecho traernos la inscripción que alude a Washington Irving, la definición de hijo de la Alhambra y el capitel como símbolo. La cuesta peatonal, que según se pasa el Paseo de la Granada está a la izquierda, y que por el borde de la colina de la Sabica, de la colina de la Alhambra, sube hasta la Puerta de la Justicia, sube hasta la plazoleta donde está el pilar de Carlos V, que hizo Carlos V, y el baluarte que hicieron en época cristiana, y que da acceso a uno de los elementos más simbólicos de la Alhambra, que es la Puerta de la Justicia, la entrada en ese doble arco árabe que es la Puerta de la Justicia. Se eligió una rotonda intermedia, flanqueada por dos riachuelos artificiales de agua que corre continuamente y en una zona muy frondosa. Bueno, ha transcurrido ya mucho tiempo desde que empecé a trabajar en este personaje, casi un año. Se fueron dibujos indagando en su personalidad, indagando en lo que significaba
dentro de la cultura española Washington Irving, un visitante, un viajero que viene a España, se interesa por una civilización desconocida para él, una civilización nueva, atrayente, sugestiva. Él entra en ese mundo mágico del parque de la Alhambra, incluso se hospeda allí, y a partir de ahí nacen una serie de narrativas, de cuentos fantásticos, ideales, maravillosos, que es lo que ha hecho famosa a la Alhambra, ¿no? Es decir, que este personaje es un personaje interesante para la Alhambra e interesante para la humanidad entera. A mí, al pedirme que hiciera este personaje y que coincidiendo con 150 aniversario de su muerte, pues yo empecé a buscar cómo representarlo. En un principio, pues partí de un acercamiento, de una aproximación a toda la narrativa, a los cuentos, especialmente aquel soñador viajero del amor, un cuento de él famosísimo que me gustó mucho, y entonces, proyecté una serie de dibujos, de relieves y el personaje delante. Se cargó demasiado de imágenes aquello, era excesivamente narrativo y fui eliminando cosas, prescindí del relieve y quise que solamente la figura tuviera el aliento de todo lo que había visto y había intentado reflejar en los relieves. Esa indagación anterior yo pensaba o soñaba que se iba a incorporar en su cuerpo, en su característica, en su morfología. Por otro lado, claro, es un personaje remoto, no hay apenas fotografías, hay muy poca fotografía, ya de mayor incluso, es decir que era un personaje que no tenía nada más que unas imágenes ideales, dibujos, interpretaciones románticas de él, y que en la que me dio la pauta para buscar yo el personaje de actualidad que se pudiera igualar, que se pudiera reencarnar en él. Yo tengo un sobrino actor, que es Paco Rojas, entonces le disfracé de Washington Irving, busqué una vestimenta del tiempo, de la época, como viajero y al mismo tiempo como aventurero, o sea, una fusión ahí extraña de un hombre de acción y un hombre de pensamiento y tal. Y le hice fotografías, hice estudios con él y bueno, surgió esta imagen que yo he querido buscar en ella, pues eso, la fusión de algo idealista, de algo traído a la memoria colectiva a través de estos dibujos, con algo real, que es verdadero, que es carnalmente una personificación moderna, y luego en la fotografía de él, que también la ha empleado. La imagen pues quiere ser una imagen expectante, a la expectativa de algo que está observando, que quiere sorprender en el parque, que quiere aprehender esas vivencias, esas cosas nuevas para él, y ese es el gesto que tiene de sorpresa, de atención y de inquietud. Bueno, pues estoy en ello. Yo creo que la figura tiene un compromiso social, porque es una obra civil y que debe conectar con muchas más gentes, y esto la tiene que diferenciar de una obra hecha más íntimamente, de temas más intimistas, de temas que nace en ti y que se acaba en ti y tú lo transfieres a los demás. Aquí hay algo que ha nacido fuera de mí y que yo quiero pues implicarme en ello y luego devolverlo a los demás. Nada más. Los pasos han sido, como ya he dicho antes, dibujos, tentativas en la mente y en el sueño mínimo de esquemas. Luego después ya, cuando tuve la cosa un poco más concreta, hice una maqueta, que está ahí, una maqueta que ha servido para que una auxiliaría, unos escultores especializados en estas cosas, pues me sacara de puntos y me ampliara la imagen. Entonces me ha hecho una masa que ha seguido la pauta de la maqueta muy fielmente, pero que la ha dejado a medio hacer. Y yo he reemprendido de nuevo la lucha, buscando de nuevo el origen, la conexión con lo que fue el nacimiento de ese. Y trabajo mucho con las fotos. Recreo de nuevo con las fotos las tensiones de los paños, el movimiento, el gesto de los brazos, y así estoy en esa fase de modelar. Está bastante avanzada ya, a la espera de que le dé por finalizado y se haga un molde y se funda en bronce.
Yo creo que la corrección son más difíciles cuanto más sutiles, cuanto menos parecen correcciones. Yo creo que ahí está, en esa fase, en que no parecen correcciones, sino matices de profundidad. Es decir, el reencontrarte con el principio, con el inicio, con la lucha creativa. Eso es lo importante. Y eso sí se ha dado a pequeñas correcciones de algunos puntos que ha habido que eliminar, o que se ha puesto más barro sobre el punto, pero en fin, eso es mínimo y eso es una cosa mecánica. Yo creo que la corrección ideal, por otro lado, que no es una corrección, que yo creo que es una recreación, es precisamente volver a esos principios y buscar otra vez que sea el personaje vivo el que te está mandando, no la maqueta. El frente va a ser casi el que veis aquí, es decir, él recibe al visitante con la carpeta que le cae a los pies, en el que ya se identifica quién es Washington Irving, que te da bien, y dentro de la base que simula la tierra en la que él está, pues surgen como una inscripción que es el Hijo de la Alhambra. Nace de la propia tierra ese título de Hijo de la Alhambra. Y se encuentra el espectador que ya está identificado. Luego, al otro lado, he puesto, para crear un espacio de asentamiento de la figura y que aludiera a toda la indagación anterior, y que aludiera todavía a la civilización árabe y a ese encantamiento de la civilización, pues he puesto un capitel árabe acompañando a la maleta del viajero. Ese capitel árabe lo he tratado de forma en que es una reproducción fiel de un capitel de verdad, pero lo he desconstruido. He roto parte de él en busca de un significado, buscando la esencia del principio, buscando que eso sea también como homenaje a la restauración y a la conservación del patrimonio. Se podrán sentar los paseantes en ese pedestal y acompañarle. Es decir, de forma que tampoco es necesario que sea desmesurado. Yo creo que lo grande, que hoy está muy en moda, elimina una cosa, y es el misterio. Yo creo que se pierde misterio cuando las cosas son muy grandes, porque se sobreponen al hombre, y el misterio no se intenta de sobreponer, el misterio escapa, es huidizo, es un estado bueno, inaccesible. Ese es el misterio. Que ha calculado que se tiene que fundir en esa serie de partes. Primeramente dividió y cogió estas dos piernas unidas por ese istmo y por este otro para que no se deforme. Entonces esta pieza será una fundición. Luego vendrá la base que rodea a esas figuras y se fundirá de otra manera y aquel otro. Y luego la parte central, que es la más grande, está dividida, desencajaremos el brazo y el centro, pues ya veis que tiene estas chapas que son las que dividen las piezas, y sobre el que se está poniendo ahora la silicona, y la silicona mantiene y trata de tener estos tetones que son para sujetar y para que se acoplen y no se desprendan de la forma madre, y estos bordes recrecidos para que no se cierren hacia adentro. Es decir, que para mantener el molde de silicona, que es flexible en una forma rígida, que adquiera la condición de rigidez, pues se le hace estos tetones para que la escayola lo sujete.
terminado de tapar, ha terminado Lesmes de tapar toda la escultura con la forma madre de escayola, y ahora se va a proceder a que fragmentariamente vamos a ir retirando piezas y se va a ver cómo, qué es lo que se intenta hacer, controlar en un molde de silicona toda la imagen que teníamos de barro, y eso ahora se va a venir en negativo con cada una de las piezas que irá retirando. ¿Es esto? Yo creo que va esa. ¿Cuál se va? ¿Esta? Creo que sí. No. Sí, bueno, voy a ver la izquierda, esto mismo. Se va esa, ¿eh? Sí, déjala, esa. Esta es de la segunda. Eso, ¿ves? Mira. Empecé aquí trabajando pues, con mis compañeros, aprender un poco el oficio, pero la parte técnica, la parte manual, a coger un material y saber utilizarlo. Y ahí he estado prácticamente hasta antes de ayer. Y bueno, pues ahora poco a poco me desmarco un poco de ponerme el mono y estar trabajando en el taller para hacer otras cosas no más importantes, pero sí distintas. Entonces ya no dedicarme solo a una parte, sino un poco el global. Fundir necesita una infraestructura que a lo mejor un artista no puede tener en el taller de su casa o en el garaje donde él haga sus cosas. Entonces por esa parte sí que somos necesarios para el escultor, al menos para pasar su obra a bronce. Responsabilidad, claro. O sea, porque a mí me consta que el escultor trabaja con mucho mimo, le dedica muchas horas a su pieza y nosotros estamos medio obligados pues, a resolver las cosas más o menos como si lo hiciera él. Yo creo que va un poco por ahí, un poco la responsabilidad de cumplir con un trabajo que alguien nos trae con mucho cariño. Hombre, nosotros no somos artistas, somos artesanos, yo creo. Si por verlo un poco bonito, somos artesanos, no artistas. Entonces nuestra obligación es ser fiel a lo que nos trae el escultor. Y dentro de eso hacerlo lo mejor posible. Yo creo que la fundición de ahora es muy parecida a la fundición de hace muchísimos años. O sea, quitando a lo mejor algún inventillo que nos ayuda, como soldadura y radial, el proceso de fundición ha sido siempre igual, ha sido siempre el mismo.
Ya muy poquito, pero todavía podría superar. Pero sí, no sé si tampoco, ¿no? Otro agujero ahí. Claro, la grama es Julio López Hernández. Ahí. Bueno, lo primero que estamos haciendo es hacer hacer en poco tiempo lo que el tiempo va a hacer con un bronce, ¿no? Que es patinarlo. Entonces, claro, como no tenemos siglos para que ese bronce respire y se vaya oxidando por su propia naturaleza, pues lo tenemos que acelerar a base de tratamiento con ácidos. Primero hemos empezado con un sulfuro de potasio, que es un ácido que lo damos para que tome unas tonalidades oscuras, para que vaya tapando y para que vaya resaltando la textura de la obra. Continuamos con unas sales de amoníaco para que de los tonos verdosos, que son al fin y al cabo lo que el bronce naturalmente va a producir. Luego hemos continuado con un sulfato de hierro, que es lo que estamos dando en este momento, para que dé unas tonalidades ocre. Luego le vamos a dar una sal de acederas que le da unos tonos blancuzcos, grisáceos, que es como a Julio le gusta que queden al final sus esculturas. Y bueno, y al final se le dará otra última mano ya de un sulfuro, que es la primera mano que le dimos, pero mucho más rebajado con agua para que no vuelva a ponerse negro, pero que sí oscurezca un poquito lo que es la pátina de la escultura. Luego, para fijarla, daremos un poquito de cera, una cera en polvo muy suave para que no varíe los colores, y en este caso le vamos a dar un barniz muy tenue, porque va a ser un sitio con mucha humedad, pues para que aguante un poquito más esos tonos que hemos conseguido. Se pueden conseguir prácticamente todos los colores con la pátina, con ciertas limitaciones, evidentemente, ¿no? Lo que estamos haciendo no es pintar ni tal, estamos oxidando el bronce. Entonces, claro, el bronce oxida, depende de muchos factores, del calor que le des, del grosor que tenga el bronce. Entonces depende de una serie de cosas. Dependiendo de las manos que vayas dando primero, pues va sedimentando, va quedando en el fondo, y luego al final pues siempre tienes zonas donde juegas un poquito con los diferentes tonos que has dado anteriormente, ¿no? Hay ácidos que se dan en frío, porque con el calor tienden a subir de tono, suben de color, se amarillean, como es el caso del verde. El verde, por ejemplo, hay que darlo en frío. Hay que darlo en frío, muy lavado con agua y tal, para que no se tome. Pero luego otras patinas las tienes que fijar con fuego, con calor, para que abra un poco el poro del bronce, el bronce absorbe, y entonces ya te lo deja bastante bien fijado, ¿no? Al final lo que ves en una escultura, aparte del modelado y del trabajo del artista, pues lo que ve la gente es el acabado final de un bronce. Entonces, claro, eso, mi abuelo tenía una frase mítica y bastante buena que decía que una
una buena escultura te la cargas con una mala pátina, y al revés, una buena pátina hace buena una escultura que no lo es tanto, ¿no? Sobre todo la pátina lo que hace es marcar mucho más la textura y el modelado que tiene la escultura. Si está mal dada la pátina o es una pátina poco adecuada para ese tipo de modelado, pues evidentemente te estás cargando la idea que tenía el autor cuando modeló la obra.